Siento como que ya hace meses, hace meses que me paro aquí a dar una palabra, se siente más tiempo aún. Pero es un gozo y un placer y un honor siempre a traer y compartir la palabra de Dios. De título, antes de eso, puedes seguirnos en el sermón usando nuestra aplicación. Para aquellos que no saben, tengo una aplicación que está en inglés y en español. Entonces, those who speak English, we have an app that can follow along as the sermon goes on, and you can write your own notes. Uno puede escribir sus propias notas en cada punto de la predicación. Entonces, si no ha bajado el app, lo puede buscar en lo que se llama Tithely Church App. Si quiere buscarlo después, puede hablar conmigo, o si Joel está por ahí, puede hablar con él para bajarlo en su dispositivo. Ya después de esa comercial, ahora sí vamos a entrar a lo que es la palabra. Y le he puesto de título el fundamento. Y antes de entrar a lo que es la carne de la predicación, vamos a ponernos de pie y vamos a ir a 2 Timoteo, capítulo 3, y vamos a ir del 16 al 17. Voy a tener las escrituras aquí en los televisores y va a estar en la Biblia de las Américas en esa versión. El texto se lee así en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Que Dios bendiga su palabra. Se pueden sentar, hermanos. Un predicador del siglo XX llamado Paris Reidhead dijo una vez en una prédica: la verdad, cuando es escuchado, puede producir uno de tres efectos. El oyente puede ponerse triste, contento o enojado, pero jamás en la forma en que los encontraste. Y lo digo porque yo entiendo que parte de lo que se va a hablar hoy puede tener estos efectos hoy, de acuerdo a cómo hemos sido instruidos en la palabra de Dios. Y a lo mejor esto suene nuevo para algunos, pero esto va a lo que es el fundamento del cristianismo. Voy a ir a 1 Corintios, capítulo 3, del 10 al 15, y otra vez estos versículos están notados en el app, en el sermón. Y dice así, el número 10: conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto, y ojo, este es Pablo hablando a la iglesia en Corintios. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. Pues nadie puede poner otro fundamento el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, si sobre el fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como por el fuego. Entonces aquí estamos viendo a Pablo en carta a los Corintios decir prácticamente y sencillamente que el fundamento de lo que él plantó es Jesucristo mismo. Entonces, cuando está hablando de fundamento, está hablando de lo que él ha enseñado, lo que él ha dado por enseñanza y doctrina a la iglesia de Corintio. Porque si vemos en el 11, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. También lo que él quiere decir ahí es cuando Jesús estaba en la tierra, todo lo que enseñó Jesús, todo lo que Jesús enseñó es el fundamento de nuestra fe. Todo lo que es doctrina, todo lo que es no solo para nosotros, pero lo que nosotros sabemos que es verdad, se encuentra en el fundamento que es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a seguir en Efesios 2. Y yo sé que vamos a estar viendo mucha Biblia, pero ¿qué estamos haciendo aquí si no estamos viendo la palabra de Dios? Amén.
Y yo sé que algunos tal vez piensan, bueno, Ariel, tú tienes fama ya de hablar muy fuerte la palabra de Dios. Mi respuesta a esta sería, dice la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante de que doble filo. ¿Qué espada de doble filo te da cosquilla, verdad? La espada de doble filo es algo que corta hasta los tuétanos, dice la palabra. Recordad pues que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, aquí está hablando Pablo a una carta a los Efesios, otra vez Pablo aquí. Recordad pues que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, otra cosa, ¿qué somos nosotros? ¿Somos gentiles o somos judíos? La mayoría, creo yo, somos gentiles. Puede haber alguien con tal vez herencia judía, pero esta carta a los Efesios va directo, o la audiencia primaria para Pablo aquí es los gentiles, porque él mismo lo dice. Que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión, hecha por manos en la carne. Recordar que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Entonces aquí Pablo nos está diciendo, nosotros, aunque no somos de Israel, no tenemos esa herencia judía, no venimos de ese pacto que tenía Moisés, que Dios tuvo con Moisés. No somos parte de eso, pero ahora por la sangre de Cristo somos parte de esa familia y esa ciudadanía de la Nueva Jerusalén, del cielo que ha de venir a la tierra. De eso está hablando Pablo. Algo de pactos, ya que mencioné eso, de pactos. Dios hace pactos con el hombre. Hoy en día muchos piensan que el hombre pacta con Dios. En la Biblia usted no va a hallar tal ejemplo. Dios dio un pacto a Moisés, Dios dio el pacto a Abraham, Cristo hizo el nuevo pacto. Todos los pactos provienen de Dios, no vienen del hombre. Y es un lenguaje de que hoy, yo sé que se ha escuchado hoy en día, pactemos con el Señor. ¿Cuántos han escuchado eso? Hagamos pacto con el Señor. ¿Y qué dice la palabra? No hagas promesas que tú sabes que no vas a poder cumplir. Mejor no hagas promesas si no las vas a cumplir. ¿Para qué vas a pactar con Dios sabiendo que somos humanos y que vamos a fallar? ¿Quiénes somos nosotros para hacer pacto? Dios es el único que hace pacto. Pero ya hablando de pactos, ahora estamos en el nuevo pacto. Y para que aquellos que no saben, si usted tiene una Biblia, usualmente hay una página blanca entre medio del Nuevo Testamento y el Viejo Testamento. Si lo han visto, esa página blanca que no dice nada usualmente, o si dice algo, solo dice Nuevo Testamento. ¿Usted sabe lo que significa esa página blanca que no tiene nada en medio de los dos testamentos? ¿Qué representa? Esa página representa 400 a 500 años de ninguna voz profética de Dios a la humanidad. 500 años de ninguna voz, ningún mensaje, ninguna revelación de parte de Dios a la humanidad. Esa página blanca. ¿Sí sabían eso? Desde Malaquías hasta Juan el Bautista, que Jesús dijo que era la ley y los profetas fueron hasta ¿quién? Fueron hasta Juan, dijo Jesús. La ley y los profetas fueron hasta Juan. Pero de Malaquías a Juan no hay voz profética. Entonces, al llegar Juan, preparando el camino para el nuevo pacto que viene con la sangre de Jesús, todo eso es lo que se refiere ahí Pablo. Está refiriéndose al viejo pacto, parte de la ley que Dios le dio y pactó con Moisés. Aunque usted no era herencia, no era ciudadano por medio de ese pacto, Jesús hizo un nuevo pacto en el cual ustedes sí pueden entrar. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Porque el mismo es nuestro paz, quien de ambos pueblos hizo uno. Ambos pueblos, ahí está diciendo el pueblo de Israel y el pueblo gentil. Quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz.
Casi como diciendo, y esto es mi interpretación aquí, de dos un nuevo hombre, casi haciendo los dos pactos un símbolo de hombres para que no haya divisiones de qué pacto es cuál, sino que hay un solo hombre ahora, estableciendo así la paz, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos y paz a los que estaban cerca. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ya no sois extranjeros ni advenidosos, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Aquí está el punto clave. Edificaos sobre el fundamento de los ¿quién? Edificaos sobre el fundamento de los ¿quién? Apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Vamos a ir aquí. Edificados entonces en el fundamento de los apóstoles y profetas. En la historia cristiana, el primero que hizo un gesto, o el primer sistema religioso que hizo el gesto para llegar a lo que se llama la voz de Dios en la tierra, fue la Iglesia Universal, que en otro nombre es la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Ellos dijeron, en un tiempo después que murió, tal vez unos 200 años después que murió el apóstol Juan, se hizo lo que se llama el pontificado, el pontificate, lo que se llama, o conocemos nosotros como el Papa. Y el Papa dice que él agarra como su unción, por decir, por el apóstol Pedro. Y ellos lo que dicen es que cuando Jesús le dijo a Pedro, sobre esta roca cimentaré mi iglesia, ellos se agarran, pues Pedro era el primer papa, y así van en sucesión. Es el pensamiento y por qué existe el papa, de acuerdo a su doctrina de la Iglesia Católica, Apostólica, Romana. Mientras eso está pasando, en la iglesia cristiana, que no es parte de lo que se llama la Iglesia Católica, y católica quiere decir universal, eso es lo que quiere decir católica. Mientras hay creyentes que no están parte de la Iglesia Católica, todos esos creyentes no tenían pensado que habían apóstoles después del apóstol Juan, después que murió el apóstol Juan en el año 100 después de Cristo. Ellos creían en la iglesia cristiana ortodoxa que el último que fue elegido apóstol fue Pablo, por el mismo Jesús cuando estaba yendo camino a Damasco. Y así era la historia, hasta, sin contar la iglesia católica, que ya lo expliqué. En la iglesia ortodoxa, que no era parte de eso, desde el año 100 después de Cristo hasta 1870, es cuando ya resurge un movimiento que se llama el movimiento visionario profético. Alguien que resalta de nombre se llama Ellen G. White, una mujer en el 1800 hasta 1913 por ahí, casi por la guerra civil de los Estados Unidos en el 1860. Ellen G. White es el líder más preeminente de lo que se llaman las iglesias adventistas. Entonces las iglesias adventistas, ellos usan la palabra de Dios, la Biblia, pero tienen como escritura secundaria a las escrituras de Ellen G. White, la mujer que vivió en los 1820 hasta los 1913 por ahí. Entonces, no solo ellos, los mormones también son conocidos por eso, y por eso los mormones no son considerados cristianos, porque los mormones no solo usan la Biblia,
pero tienen algo que se llama The Book of Mormon, el libro del Mormón. Y lo que eso es, había un hombre también por esa era, en el 1800, que se llamaba Joseph Smith. Y él decía que tenía visiones del Espíritu, que tenía visiones que se lo revelaba Dios mismo. Entonces lo que hizo él lo puso a punta de lápiz y lo escribió. Y se hizo como una concordancia y ya se hizo un libro de acuerdo a lo que Dios supuestamente le reveló a Joseph Smith en los 1800. Y ahora hoy en día los mormones, tú sabes, aquellos que van a su casa y los molestan a las 9 de la mañana un sábado, ¿verdad? Esos son, si no son ellos, son los testigos de Jehová. Pero los mormones usan la Biblia y el libro de los mormones lado a lado. O sea, el libro de los mormones tiene el mismo poder que la Biblia. Y es por eso que el cristianismo ortodoxo, o lo que se consideran, tú sabes, cristianismo desde los apóstoles de la Biblia y profetas de la Biblia y la enseñanza de Jesús, la verdad, la doctrina sana. Ellos no reconocen que haya ya revelaciones nuevas, frescas de parte de Dios. Porque si no, estaríamos igual que los mormones. ¿Qué diferencia hay entonces si el Espíritu te da una nueva revelación? De decir, pues, esa misma revelación debería estar puesta en la Biblia, porque es de parte de Dios, ¿no? Entonces, esa es la actitud que los mormones tienen. Los mormones mismos hacen, esta revelación nueva que Dios le dio a Joseph Smith. Y pues, si esa es la cosa, entonces vamos a usar el libro de los mormones juntamente con la Biblia, y así vamos a creer que esto es la verdad. ¿Hace sentido? Entonces, lo triste es que en la iglesia evangélica, y para un parte de historia, la iglesia evangélica, ese término evangélica, es algo nuevo. Es un término nuevo, no es una creencia nueva. El evangelio se cree desde los apóstoles, desde Pedro, Juan, Pablo, Santiago, todos, la sana doctrina, el evangelio se cree desde allá porque tenemos la palabra de Dios. Pero el término iglesia evangélico es un invento casi político. Alguien no se llamaría un cristiano evangélico en el 1800. No existían los cristianos evangélicos, solo eran cristianos. O era cristiano o era católico. Y luego las denominaciones después. Y para explicar lo que es las denominaciones. Las denominaciones fácilmente se puede distinguir por qué doctrina ellos adhieren y qué no. Esa es prácticamente la base de las diferentes denominaciones. Denominaciones son como la bautista, los pentecostales, los metodistas, presbiterianos, metodistas, todos esos. Por ejemplo, los bautistas. Ellos se llamaban así, y se llaman así todavía, por la doctrina de la sumergión en agua, que esa es parte de su doctrina. Ellos creen que alguien, al ser bautizado correctamente, tiene que ser sumergido en agua como Jesús lo fue. Y eso es todo. Eso es prácticamente porque ellos se llaman bautistas. Y por ejemplo, los bautistas, otro ejemplo, porque hay bautistas que son bien liberales en cómo estudian la Biblia. Pueden tal vez ver un pasaje, pero lo interpretan de otra forma que tal vez no es común. Otros se adhieren más a la palabra y solo a la palabra van. Y hay otros bautistas que hablan más lengua que un pentecostal. Entonces, solo porque alguien se llama bautista o pentecostal, eso no quiere decir que eso define lo que ellos creen en la Biblia. Eso solamente dice a qué iglesia van. ¿Sí hace sentido? Okay. Y por ejemplo, los metodistas, eso viene de la parte británica. Había un avivamiento británico con Wesley, Charles Wesley, John Wesley, y en los 1600, 1700 creo, por ahí. Y ellos usaron metodistas para llevar el evangelio usando métodos, y por eso se llaman metodistas. Esa es la historia de ellos. Pero no estoy aquí para atacar ninguna denominación. Eso no importa. Si se quiere considerar pentecostal, bautista, eso está bien. Aquí creo que la iglesia somos no denominación. Es que decir que estamos abiertos a cualquier denominación, no hay problema ahí.
Perdone que hay mucha historia ahí, pero creo que era necesario. Entonces, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Qué apóstoles y qué profetas está hablando ahí? Pablo. Pablo ahí está hablando de la enseñanza de los apóstoles y profetas, los profetas que estaban en el Viejo Testamento. Y yo hablé un poco en otras circunstancias sobre los profetas. Los profetas tenían casi el mismo mensaje en el pueblo de Israel, en el Viejo Pacto. Cada vez que un profeta hablaba, sí, decía el futuro de acuerdo a lo que, si venía una ira de Dios o si había una batalla, pero usualmente el mensaje del profeta era arrepiéntase o verás, o algo así similar, poniéndolo simplemente. Por ejemplo, oh Israel, Dios hizo este pacto contigo y tú dijiste que sí, pero no estás cumpliendo el pacto. Si no te arrepientes, Dios te va a dar derrota, te va a maldecir tus hijos, tus graneros no producirán. Ustedes saben la historia de los profetas. Ese era el mensaje común de un profeta en el Viejo Testamento. Y como en el Viejo Testamento los profetas tenían una línea directa a Dios, Dios les daba una revelación directa, pues no existía la palabra de Dios como lo tenemos hoy. Los profetas en el Viejo Testamento, estamos hablando de antes de Cristo, pues si ellos recibían una revelación directa de Dios, claro que Dios le iba a dar una parte del futuro de que iba a venir si no cumplían o si cumplían con el pacto que Dios hizo con ellos. Entonces esto es edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Pero los apóstoles, ¿cuántos fueron que escogió Jesús? ¿Cuántos eran? Eran 12. 12 es un número que quiere decir en numerología hebrea completion, que algo está completo. Eso quiere decir el 12. Pero habían requisitos para un apóstol de Jesús. Uno era que la persona que era apóstol tenía que haber visto a Jesús antes de su muerte. No solo ahí, tenía que estar presente en la mayoría de sus enseñanzas. También tenía que ser testigo de su resucitación. Cuando resucitó, el apóstol tenía que ser alguien que vio al Cristo resucitado. Hoy en día nadie puede llegar a esas calificaciones. Nadie aquí puede ver a Cristo resucitado en forma. Nadie estaba ahí cuando Jesús escogió. Y no solo eso, hay otro requisito. Jesús mismo tenía que escoger a la persona directamente para ser apóstol de Jesucristo. Porque ¿qué es lo que significa un apóstol? Un apóstol es un enviado, de acuerdo al griego. Entonces, un enviado de Cristo es un apóstol de Cristo. Entonces tiene que ser de Cristo, es un apóstol. Y eso es lo que se refiere a Pablo, porque eso es lo único de apóstoles que había en ese tiempo que Pablo estaba escribiendo esta carta. En los Hechos hay apóstoles que no son parte de los 12, pero eran usados en el término griego apóstol como enviado. Por ejemplo, cuando uno es enviado a una misión de una iglesia, por ejemplo, un misionero que va a un lugar donde no está la palabra de Dios. Sí, técnicamente en el uso de enviado se puede usar el nombre apóstol, pero no es, eso es basado en el lenguaje del tiempo, no es basado en nuestro lenguaje hoy. Entonces uno si usa el término apóstol, prácticamente estamos hablando de un apóstol de Cristo, porque un misionero y un apóstol tienen algo similar en cuanto a su misión, pero hay otras cosas de un apóstol que un misionero no tiene. Por ejemplo, un apóstol tenía revelación directa de Dios. ¿Cómo sabemos eso? Pablo está hablando a Efesios y estamos viendo la escritura de lo que escribió Pablo a Efesios. Esta es escritura de Dios que nosotros sabemos que es verdad, que es palabra de Dios, que es viva y eficaz. Si un apóstol tiene esa autoridad de poner lo que es inspirado por Dios en papel, ese es un apóstol, claro. Igual un profeta tiene revelación directa de Dios. Esos son un profeta y un apóstol. Entonces, un misionero no necesariamente tiene esa línea directa con Dios, de poder llegar con revelaciones nuevas. No, eso no existe.
Y eso no es parte de la doctrina histórica del cristianismo. Entonces, aquí mismo estamos leyendo en Corintios, donde Pablo dice que Jesús es la piedra. Bueno, él dice en Corintios, donde estamos leyendo, que Jesús es el fundamento. Pero aquí dice que Jesús es la piedra angular, que es todavía parte del fundamento. Entonces, como que se está hablando de cosas diferentes, pero no tan diferentes, porque está hablando de la enseñanza de Jesús como fundamento y la enseñanza de y las revelaciones y enseñanzas de los profetas y apóstoles. Y aquí dice edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Entonces, una pregunta: si los apóstoles y profetas y Jesús son el fundamento y hoy todavía hay apóstoles, ¿estamos poniendo otro fundamento encima del que ya está establecido? Es una pregunta válida, creo yo. Hay algunos que piensan que sí, que hay apóstoles hoy en día. Yo no les voy a decir que no piensen eso. Usted tiene la libertad de creer lo que, tú sabes, uno siente que es verdad. Pero si no está basado en la Biblia, creo que eso no es lo más prudente. ¿Por qué? Un fundamento solo se pone una vez. Si un edificio lo van a destruir, no lo destruyan desde el más alto, lo destruyan desde el fundamento. Cuando uno, no sé si han visto un edificio que lo explotan para desplomarlo para abajo y se mira como que está cayendo sobre nada, como una detonación de un edificio. Ellos siempre empiezan la secuencia desde el fundamento. Y no solo eso, en el fundamento ponen más explosivos que más allá arriba, porque el fundamento está más fuerte de lo que está en los pisos más altos. Entonces, si el fundamento lo estamos poniendo en el 15 piso, ¿qué sentido hace eso? Si estamos, de acuerdo a Pablo, edificando nosotros en el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Usted me va a decir que todavía estamos en el basement. Está difícil de creer, creo yo. No solo eso, miramos los ejemplos que tenemos de los nuevos apóstoles. Algo que, por ejemplo, el que se dice apóstol Maldonado, él lo que ha dicho es que, no solo él, pero que viene de otro ministerio americano, hay una nueva reforma apostólica. No sé si ustedes lo han escuchado. En inglés se llama The New Apostolic Reformation, o NAR, nueva reforma apostólica. Los apóstoles que existen hoy agarran su teología de la nueva reforma apostólica. Todos. Ni uno dice que no. Ni uno de los apóstoles de hoy dice, yo vengo de los apóstoles desde Pablo y Juan. Ninguno tiene su sucesión desde allá. Todos lo tienen casi del 1970, 80, si estamos hablando de la iglesia evangélica. Ninguno viene de más allá. Entonces, la nueva reforma apostólica, primeramente en el nombre, esto le debería dejar saber algo sospechoso. ¿Qué significa reforma? Una reforma es cuando algo que existe no funcionó o no está adecuado por algo presente. Entonces hay que reformarlo, ¿verdad? Es como reconstruir algo que ya existe o remodelar una casa. Digamos, yo tengo una casa ya vieja del siglo pasado, por ejemplo. Pero yo viviendo ahí, yo veo que las cosas como que ya no sirven bien o no me funcionan para lo que yo necesito para mi casa. Entonces yo llamo a otro que venga a remodelar mi casa, saca todo lo viejo que no sirve, que ha estado ahí desde el siglo pasado, y me pone algo nuevo. Esa es una remodelación, o podemos decir un tipo de reforma. Estamos reformando algo que ya existió. ¿Eso le hace sentido en lo que es lo apostólico? Debemos reformar lo que ya estaba aquí, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Si ya edificaron los apóstoles en el tiempo que Pablo está hablando a los efesios, ya el fundamento estaba puesto, Jesús siendo el mismo piedra angular. Y los profetas y apóstoles
parte de ese fundamento, ¿es necesario reformar lo que Pablo le está diciendo a Efesios? No hace sentido. Teológicamente ni doctrinalmente no hace sentido. Porque si estamos reformando lo que Pablo dice, pues hay un grande problema. Ya la Biblia está faltando en algo. ¿Se acuerda el ejemplo que le di de la casa vieja? Ya mi casa estaba faltando en algo más moderno. Ya estaba muy vieja, ya no servía para mis gustos ya. Entonces yo tenía que remodelarla. Entonces lo que siento yo que está pasando, y no solo yo, muchos, es como que la iglesia moderna es como que se aburrió del fundamento. Ahora hay que reformar el fundamento. Está difícil, ¿verdad? No es difícil de entender, pero es difícil de saber, bueno, en qué doctrina tengo que seguir. Bueno, en un minuto le voy a dar lo que dijo un predicador de también la misma era, 1800. Pero antes de eso, vamos a ir a 1 Corintios. Vamos a ir a 2 Corintios 11, del 1 al 4. Ojalá que me soportarais un poco de insensatez y en verdad me soportáis. Este es Pablo, otra vez a Corintios. Porque celoso estoy de vosotros con celo de Dios, pues os desposé a un esposo para presentaros como virgen pura a Cristo. Pero temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Qué interesante. La sencillez de la devoción, la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Como que los corintios, diciendo Pablo ahí, los corintios como que se aburrieron también de la sencillez. Pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Es como algo que está pasando hoy en día ya. Ya el evangelio ya no es suficiente ya. Necesitamos más algo nuevo, más una palabra fresca directo a mí. Es lo que la gente está buscando muchas veces. Si hay un vacío en su corazón, ya la palabra perfecta que ya está cumplida, que ya está completa para nosotros para escudriñar, ya no es lo suficiente. Ya la devoción a Cristo ya no es suficiente. Y la serpiente que estaba ahí con Eva ahora es como que se vino otra vez al siglo XXI. Y antes de nosotros a la iglesia de Corintios, porque mira el ejemplo que nos dio Pablo aquí. El 4 dice, pero si alguien viene a predicar, porque si alguien viene y predica a otro Jesús, a quien no hemos predicado, o recibís a un espíritu diferente que no habéis recibido, o aceptáis un evangelio distinto que no habéis aceptado, ¿qué dice? Bien lo toleráis. Bien lo toleráis. ¿Qué quiere decir bien lo toleráis? Eso quiere decir que bien estás contemplando y sentado a lo que ellos te dicen y nada pasa. Lo toleráis. Es como un niño que está tirando el agua en el sofá, o no sé, en el living room. ¿Cómo se dice el living room? En la sala. Y tú no haces nada, usted no hace nada, lo toleras, ¿verdad? Está bien. Eso es como lo que Pablo está diciendo a Corintios. Si alguien viene a predicar a otro evangelio, otro Jesús, y te trae otro espíritu, en cual ustedes no tenían antes, ustedes lo toleran. Lo está diciendo en lo negativo, Pablo a Corintios. Y en mi opinión, por lo que yo veo en la iglesia moderna, hay mucha toleración de palabras que no están, menos basado en la Biblia y más basado en la carne de mucha gente que está predicando hoy en día. Bien lo toleráis. Y ojo aquí, que no habéis recibido, o sea, ya existió una palabra y un evangelio antes que los predicadores engañosos llegaran a Corintios.
Ya estaba el fundamento, ya estaba la verdad, ya estaba la doctrina sana. Pero llegaron otros y bien lo aceptáis y bien lo toleráis. Algo sobre otra cosa también sobre un verdadero apóstol, que no solo recibía revelación directa de Dios. En 1 Corintios 15:9, Pablo dice que él se considera no ser digno de ser llamado apóstol. ¿Sí se acuerdan de 1 Corintios 15:9? Yo no lo tengo en el sermón ahí, pero en 1 Corintios 15:9, ponle ojo, porque eso es importante. El mismo Pablo, que escribió más del Nuevo Testamento que cualquier otro apóstol, él mismo dijo que él no fue digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué? Porque persiguió a la iglesia. Pero ese mismo que persiguió a la iglesia, el nombre de él fue cambiado de Saulo a Pablo, su nombre está en muchas escrituras de la escritura santa que tenemos nosotros. Y él dice que no fue ni digno de ser llamado apóstol. ¿Cómo entonces los apóstoles de hoy se atreven a llamarse apóstol? Si el mismo Pablo dijo que él ni fue digno. No solo eso, Pablo recibió latigazos de los judíos, dijo él. Pablo fue a un lugar donde casi nadie iba a ir para predicar el evangelio. Pablo, a lo más seguro, perdió su cabeza. Torturado, él fue maltratado, estaba en viajes donde no sabía si iba a poder regresar. Creo que fue picado por escorpiones, no sé qué más, serpiente. Lo que pasó Pablo era algo que dudo que tal vez nadie hoy en día por el cristianismo pase. Mi pregunta es esto entonces, el ejemplo del apóstol moderno de hoy, ¿se parece al ejemplo que dio Pablo o Santiago o Pedro o Juan? Muchos dicen, los apóstoles de hoy, declaro, decreto, anuncio, digo esto, que esto va a pasar en tu vida, un nuevo nivel en tu vida va a venir, vas a llegar a niveles supernaturales en la espiritualidad, todas estas cosas, ¿verdad? Pero están hablando de sí mismos, no están mencionando ni a Dios hoy en día. Si usted lo escucha, ya no es la voluntad de Dios ya. Ahora ellos, como son apóstoles, tienen el poder de declarar sobre usted y su vida o lo que sea. Había un predicador que se considera apóstol, dijo que él puede controlar las nubes, pero luego su esposa dijo, él puede controlar las nubes, pero nosotros no volamos en mal tiempo. Bueno, ¿cuál es el problema? Si su esposo puede controlar las nubes, puede volar donde quiera volar. Y por cierto, ese mismo predicador tiene su propio jet, tiene iglesia, tiene su propio aeropuerto. Es un apóstol. Entonces, mira el ejemplo que estamos viendo de los apóstoles de hoy. No vemos apóstoles siguiendo a la Arabia Saudita, donde no hay cristianismo. Más bien, si alguien quiere ser cristiano en Arabia Saudita, que eso está en el Medio Oriente, ellos practican el Islam. Ellos tienen un castigo que se llama, se me fue el nombre, donde uno se separa de la verdad. Perdone, pero hay un castigo en donde uno se aleja del Islam, los matan. Ese es en su ley, porque ellos tienen un gobierno teocrático, que significa que sus leyes son basados en su religión de Islam. Entonces, si alguien se aparta, apostasía, eso es lo que se llama. Ellos tienen una ley de apostasía. Si uno es islámico y se convierte al cristianismo y el gobierno se da cuenta, eso ya es para que ya no hay ni procedimientos legales, ya directo a ser matados ya. ¿Por qué los apóstoles de hoy no van a esos países? ¿Por qué parece que los apóstoles de hoy tienen sus mansiones, tienen sus palacios, sus carros, que dan hasta uno
pensaría tal vez vergüenza, porque todos los feligreses llegando a alabar a Dios, a buscar la verdad, pero estos sinvergüenzas se toman ventaja de la situación. ¿Por qué todo ese dinero no va a más misioneros? Si no van ellos, ¿por qué no van y mandan otros? ¿Por qué usted no ve eso? No me tiene que creer a mí, búscalo usted mismo, el que busca halla. Mira el ejemplo del apóstol moderno y compáralo con el ejemplo del apóstol verdadero de Cristo. Y mira, con esto voy a decir esto. Puede haber que haya apóstoles con el título, pero están haciendo una buena obra. Pero tal vez están ignorantes de la historia cristiana. Está bien, si están haciendo el deber de pastor o de apóstol, poniendo iglesias y haciendo un trabajo digno, un trabajo con honra. Porque mira, ese es otro ejemplo que Pablo tenía. Pablo a los corintios, él dijo, mira, yo fui a donde ustedes sin que ustedes tuvieran que poner nada para mí, para yo ir. No sé si han leído esa parte en Corintios donde Pablo está diciendo, yo no fui carga para ustedes, yo fui de mi propia cuenta con ayuda de otros para edificarlos a ustedes, para que no sea malinterpretada o que no causa daño al mensaje que llega a ustedes. Ese es Pablo, ese es un apóstol. Y no solo eso, en la Nueva Jerusalén va a haber 12 muros, dice el Apocalipsis. ¿El nombre de quiénes están esos muros? Los apóstoles de Cristo. Y son 12. Si la Nueva Jerusalén solo reconoce a 12, yo también solo reconozco a 12. Porque si estamos diciendo que hoy en día hay apóstoles, entonces estamos diciendo que todavía hay revelación directa de Cristo a nosotros. Entonces ya la Biblia está faltando. Ya no la Biblia, ya la palabra ya no está completa entonces. Si la palabra no está completa, pues claro que necesitamos apóstol y profeta. Todavía. Porque no está completa. Entonces si estamos pensando, oh sí, hay apóstol y profeta. Si estamos diciendo que sí hay, entonces la palabra de Dios no es suficiente para usted. Yo por lo que estamos hablando, la palabra es más completa. La palabra es lo único que se necesita. La palabra es perfecta, completa, más cortante que cualquier espada de doble filo, que va directo hasta el alma y los tuétanos. No se ocupa más nada. Ahora sí vamos a ver. Y esto era antes, pero 1 Tesalonicenses 5, de 14 al 22, este es Pablo hablando de Tesalonicenses. Y os exhortamos, hermanos, a que amonestáis a los indisciplinados. Esto es parte de lo que estaba hablando antes yo, de que en veces la palabra puede sonar duro, puede sonar como que es diferente a lo que ya sabemos, pero si está escrita en la palabra sin ningún tipo de cambios a la palabra, quitando lo que significa lo que está escrito ya, dejando el contexto así como está escrito. Eso es lo que estoy hablando de amonestar. Y os exhortamos, hermanos, a que amonestáis a los indisciplinados. Animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles y seáis pacientes con todos. Mirad que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino procurad siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías. Antes bien, examinadlo todo cuidadosamente, retened lo bueno, absteneos de toda forma de mal. Hay algunos que tal vez están diciendo en su mente, Ariel, usted está hablando algo y como hablando fuerte a gente que tiene títulos que son parte de la iglesia de hoy, y eso no es ser humilde. ¿Quién fue el que dijo ser manso y humilde?
Jesucristo, ¿no? ¿Qué fue lo que le dijo Jesús a los fariseos cuando estaban diciendo que él era de un demonio? Jesús dijo, generación de víboras. ¿Se acuerdan? ¿Cómo? Y dice después, ¿cómo quieres hablar lo bueno haciendo lo malo? El mismo, bueno, creo que más adelante lo vamos a ver. Pero el mismo Juan el Bautista también dijo lo mismito, generación de víboras. ¿Quién les dejó saber del fuego eterno que viene sobre nosotros cuando venían a su bautismo? Creo que lo vamos a ver. Pero el ser humilde, mucha gente lo conecta como que a ser ignorante. Un humilde es alguien que sabe que está a los servicios a los demás. Un humilde no es alguien que es tonto. Jesús era el más inteligente, es el más inteligente. Es Dios. Todo el conocimiento del universo Jesús lo tiene. Y Él mismo dijo, el mismo que le dijo a los fariseos, generación de víboras, que corrigió a los fariseos. Y los fariseos tenían el conocimiento correcto de la ley. No eran como los saduceos, habían fariseos y saduceos. Los saduceos eran otra secta que ni creían en la resurrección. Ellos tenían otra creencia que no era de acuerdo a la escritura de ese tiempo del viejo pacto. Los fariseos sí, estaban correctos, y aún a ellos Jesús les dijo, generación de víbora. Hoy yo no le estoy diciendo a nadie generación de víbora. Entonces, ser humilde no es dejar que alguien venga aquí y pisotea el evangelio. Eso no es ser humilde, eso es ser alguien que no tiene agallas para defender el evangelio. Porque ya, y este es algo, aquí es donde mucha gente dice, bueno, agarrar lo bueno y desechar lo malo. Eso es sacar textos fuera de contexto, porque mira lo que acabamos de leer. Antes bien, examinarlo todo cuidadosamente. Retener lo bueno, absteneos de toda forma de mal. No es agarrar lo bueno y desechar lo malo, es absteneos de toda forma de mal. O sea, apartarse del mal. No es dejarlo, no es solo, voy a agarrar lo bueno y desechar lo malo en cuanto a enseñanzas. No, si hay algo que está fuera del evangelio, tal vez no es necesario hacer un revolú durante de un servicio, pero tal vez hablar con un líder y decir, mira, ¿me puedes explicar esto mejor? Porque mi entendimiento del evangelio es esto y es algo sencillo. ¿Cómo alguien va a hacer esto ahora? Eso es como hacer lo opuesto a los corintios. Porque los corintios es lo que estaban haciendo. Agarraron lo que Pablo dijo, llegaba otro y decía otra cosa y bien lo toleraron. Y Pablo dijo, mira, bien toleráis a aquellos. Mira. Aunque yo puse un fundamento y el fundamento mismo es Cristo. Y en Efesios dice, Cristo es la piedra angular y edificado sobre el fundamento de apóstol y profeta. Vamos a seguir. Este es, no sé si conocen a Charles H. Spurgeon. Era un predicador de los 1800, casi por la guerra civil, y él tenía conocimiento sobre lo que estaba pasando en el movimiento adventista, especialmente con Ellen G. White, de lo que yo estaba hablando, la mujer que estaba hablando antes, y algo sobre los adventistas para aclarar. Algunos adventistas, porque no quiero mal colocar lo que ellos piensan, algunos adventistas agarran lo que Ellen G. White escribió y lo ponen como una escritura secundaria a la Biblia. Entonces, la forma que ellos lo tienen es Biblia primero, primordial, y luego, si no estamos seguros, bueno, vamos a lo que dijo Ellen G. White. Algunos lo toman así, otros no agarran lo que Ellen G. White dijo. Depende a quién le preguntas en ese movimiento. Pero este es Charles H. Spurgeon, era un predicador cristiano, no sé su denominación, pero realmente no es importante. Porque mira lo que dice. Tengo poca confianza en aquellas personas que hablan de haber recibido revelaciones directas del Señor.
como si Él apareciera de otra manera que a través del Evangelio. Su palabra es tan completa, tan perfecta, que para Dios hacer cualquier revelación fresca para usted o para mí es bastante innecesaria. Hacer eso sería deshonrar la perfección de esa palabra, en la palabra de testimonio más segura. Hay una liberación de cada dificultad, un yeso para cada llaga, un medicamento para cada enfermedad. Mi querido y triste amigo, es muy peligroso buscar consuelo en los sueños o en la apertura de la Biblia a ciertos textos, o en voces imaginadas, o en cualquier otra de esas tontas supersticiones en las que las personas de mente débil buscan consuelo. Diríjase a lo que Dios ha dicho en las Escrituras, y cuando encuentre que se describe su personaje y las promesas hechas a un personaje como el suyo, llévalo a casa, porque se lo hablan claramente. No vayas a buscar consuelo en la tierra nubosa de la fantasía o en la luz de la luna de la superstición. Si no cree en el Señor Jesús, que viene a bendecir los corazones rotos, de ninguna otra manera que predicarles las buenas nuevas de su gracia. Ese era Charles H. Spurgeon, un predicador que es en la esfera teológica, está en una de las posiciones más altas, porque él dejó muchos sermones que es difícil encontrar algo que está fuera de doctrina del predicador Spurgeon. Y él dijo eso en los 1800. Hoy estamos en el 2019 y mira cómo estamos. Estamos buscando y tratando a estas personas, apóstoles y profetas, como que son adivinos, y pedimos que pedimos que oran por nosotros y nos digan qué es lo que va a venir mañana, qué es lo que nos espera, qué decisiones debemos de tomar. Pero Charles H. Spurgeon dice: busque a Jesús, busque a su escritura. Si hay un personaje en la escritura que se parece a ti, agárrelo, porque eso es para ti. Él dijo que la palabra es completa, perfecta. Timoteo, lo que estamos leyendo en Timoteo, toda escritura es apta para instruir, para edificar, para corregir. La palabra es suficiente. Si la palabra no es suficiente, entonces busquen los profetas y apóstoles, está bien. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que en los últimos tiempos habrá picazón de oídos, quemazón, ¿verdad? Y la palabra, si no estoy confundido, dice: Dios mandará maestros conforme a esa picazón. Dios lo va a mandar, no el diablo, Dios. ¿Tú sabes lo que eso me recuerda a mí? Eso me recuerda, ¿se acuerda Gedeón con los hombres, los 300 hombres que fue a la guerra? Como tenía mucho más que 300, pero llegaron a tomar agua y Dios le dijo a Gedeón: si hay algunos que se tiran al agua a tomarla, que se queden, que no vayan a la batalla. Solo agarren a aquellos que agarran el agua con su mano. Con ellos vas a ir a hacer batalla. Eso me recuerda a lo que Dios está haciendo desde ahora y hasta ya después en los días venideros, donde habrá picazón de oídos. Aquellos que no están alertas, aquellos que quieren recibir lo que les conviene. ¿Por qué? Porque Dios va a mandar a esos maestros a ellos. Dios va a mandar a esos maestros falsos para quitarle el picazón. Ojalá ustedes, nadie aquí tenga ese picazón. Y si lo tienen, perdone, yo no voy a ser el que lo va a rascar para ti. La palabra de Dios es lo único que he decidido y me he comprometido a predicar. Por eso puede ser que suene duro, suene fuerte, pero como dije, es más cortante que una espada de doble filo. No es una almohada que suave, que uno puede dormir encima. No, es una espada de doble filo, más cortante que una espada de doble filo. Apocalipsis 21:14. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos. Perdone, no era muros, eran cimientos.
Y en ellos estaban los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. No habían 200 nombres de apóstoles, eran 12. Vamos a ir a Santiago 4, 13 a 17. Y dice así: oíd ahora los que decís, hoy o mañana iremos a tal o a cual ciudad y pasaremos allá un año. Haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, no sabéis cómo será vuestra vida mañana. Solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien debierais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. A aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Le hace familiar a lo que estábamos hablando sobre los apóstoles de hoy? Santiago, ¿quién fue? ¿Qué era el título de Santiago? Era un apóstol, Santiago. El apóstol Santiago era un apóstol. Él sí era escogido por Cristo. Él está escribiendo aquí en la escritura que nosotros sabemos que es santa. Y está diciendo esto, que va en directa contradicción a lo que la mayoría de los apóstoles hacen y practican. A oír ahora, o mañana iremos a tal, y tú sabes, diciendo mañana vamos a hacer esto, o declarando esto va a pasar, de acuerdo a lo que estoy diciendo, yo declaro, yo decreto. Sin embargo, no sabéis cómo será vuestra vida mañana. Solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien, debieras decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Antes así se oraba. Yo me recuerdo en los años 90, yo estaba en una iglesia pentecostal. Y así era que uno oraba por la sanidad. Uno no oraba, yo declaro sanidad sobre ti. Uno oraba, Señor, si es tu voluntad, que venga la sanidad sobre mi vida. Pero no lo que yo quiero hacer, sino que se haga tu voluntad, como Jesús hizo en el Getsemaní. Así antes se oraba. Y eso es de acuerdo al apóstol Santiago que nos está diciendo aquí. Él no está hablando mucho de la oración, pero está hablando de que no se haga nuestra voluntad, sino que si no es la voluntad de Cristo, que se haga. Pero estos apóstoles no tienen eso, no hacen eso nunca casi. Jamás, cuando usted va a ver un apóstol moderno hablar sobre Dios, más bien había uno que me enojé tanto, que dijo, el Espíritu tiene que conversar conmigo antes que Él haga algo en mi iglesia. Sí dijo un apóstol, en Sudamérica. No lo podía entender yo. El Espíritu Santo, que es Dios, tenía que consultar a un apóstol sobre algo que pasaba en la iglesia de él. Y ojo, él dijo, mi iglesia. Esta iglesia no es de nadie aquí, esta iglesia es de Dios. Nadie tiene un nombre sobre una iglesia. Este es el cuerpo de Cristo, comprado en sangre, dice Pablo. Esto no es iglesia de nadie, esto no es iglesia. Los pastores son ministros que dan palabra, redarguyen, también dan consejería, ayudan en esos momentos difíciles, en esas batallas espirituales, sí. Pero aquí nadie es dueño de ninguna iglesia si estamos en lo que es la doctrina sana. Pero ahora os jactéis en vuestra arrogancia. Eso es más cierto hoy que nunca, creo yo. Una arrogancia tremenda de que podemos decir, esto va a pasar mañana y no me importa lo que diga Dios. Toda jactancia semejante es mala. Y a aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Todos aquellos que ignoran la voluntad de Dios, dice Santiago que es pecado. Santiago ahí en el versículo 17. Aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El contexto ahí es, si tú sabes que tú deberías esperar en la voluntad de Dios y no lo haces, te es pecado. Porque tú sabes lo que es bueno es la voluntad de Dios, no tu voluntad. Pero prefieres hacer tu voluntad, eso es malo. Y le es pecado. Vamos a Gálatas 6:14.
Pero jamás acontezca, otra vez Pablo a la iglesia de Gálatas ahí, pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Mira qué diferencia otra vez. Un apóstol de hoy a lo que está diciendo Pablo a los Gálatas. Jamás, estamos hablando de Santiago, ahora estamos hablando aquí de Pablo, pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí. Pablo dijo, este mundo ya ha sido crucificado para mí. Como que ya no importa el mundo, lo que el mundo puede hacer ya no me importa. Lo que tiene el mundo no lo voy a buscar yo. Está crucificado. Y dice, no solo el mundo para mí y yo para el mundo. ¿Qué significa y yo para el mundo? Prácticamente está diciendo, el mundo no me va a querer, si no me van a crucificar, me van a hacer algo. El mundo no se va a compadecer de mí. Eso es algo interesante. Alguien que está en la verdad, alguien que está en la sana doctrina, el mundo lo va a menospreciar. Y no solo menospreciar, lo va a tener de más bajo. Ahorita eso no está pasando. Hoy en día muchos piensan que el cristianismo, hay mucho odio yendo al cristianismo. Usted no ha visto nada todavía. Jesús dijo que en los últimos días, y esto lo estaba diciendo a los que estaban escuchando y los discípulos en Mateo 24, en los últimos días vendrán a ustedes a matarlos por causa de mi nombre, dijo Jesús en Mateo 24. Yo ya hice un sermón en Mateo 24, no lo voy a duplicar hoy, pero el mundo va a tenernos tanto odio a los cristianos verdaderos que van a buscar a matar. Por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. ¿Está el mundo crucificado para usted? ¿Está el mundo crucificado para mí? ¿Y estoy yo crucificado al mundo? ¿Y yo para el mundo? ¿O yo estoy crucificado para el mundo? No crucificado al mundo. ¿Yo para el mundo crucificado? O sea, ¿el mundo me odia a mí? Bueno, yo no he visto tanto odio todavía, porque el ambiente no ha llegado a ese nivel. De acuerdo a lo que dijo Jesús en Mateo 24. Pero va a llegar el tiempo. Va a llegar el tiempo. Mateo, este es donde yo estaba hablando. Tomad mi yugo, este es Jesús hablando. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aquellos que dicen, bueno, no es humilde corregir. Mira lo que dice Jesús. Porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Pero mira lo que dice en el próximo capítulo. Camada de víboras, ¿cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Me está diciendo entonces que en Mateo 11 Jesús era muy humilde, pero en Mateo 12 ya no era. La corrección no tiene nada que ver con humildad. Muchas veces decimos, tenemos que ser humildes y callar si vemos algo que no está mal. Bueno, Jesús estuviera en desacuerdo. No solo eso, Juan el Bautista, el hombre más dichoso según Jesús, dijo así en Mateo 3:7. Pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo, camada de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Juan el Bautista no tenía casa. Juan el Bautista no tenía nada. Lo único que él tenía era una ropa para, estar decente. Quiero decir que sin camisa. Él estaba en el desierto. En el desierto por años. ¿Tú sabes lo que comía? Langostas. Juan el Bautista, ¿no era humilde? Jesús dijo que Juan el Bautista era el hombre más grande de todo, que ha nacido de mujer, dijo Jesús. Ese es Juan el Bautista. Y Jesús dijo que la ley y los profetas fueron hasta Juan. Y Juan siendo el más grande de los profetas. Entonces Juan el Bautista, camada de víboras, Jesús, generación de víboras, fueron humildes.
Entonces no es soberbia corregir. Si uno tiene el conocimiento de la verdad, es su deber corregir. Porque si agarramos eso de hay que ser humilde y callarnos, si no estamos seguros, mejor no digan nada. Si no estás seguro de la verdad, pues mejor déjalo así. Pero si alguien está seguro de la verdad, que ya está en la completa revelación de la palabra, es necesario hablar para que eso no siga fomentándose. Es como no sé dónde está en la Biblia que dice algo podrido como que pudre lo demás. Se me olvidó el versículo completo. Pero así es. Así es. Un momento, por favor. Pero así, tenemos ejemplos. Entonces, quiero pedir al grupo de alabanza que pase. Y quiero terminar ahí, en Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Los llamo hoy, si hay una necesidad, no corre a un hermano, a un profeta o un apóstol. Corre a la palabra completa de Cristo. Corre a lo que ya está revelado, a esa palabra que es viva y eficaz. Porque, ¿qué es lo que dijo Jesús otra vez en Mateo 24? Creo que en el versículo 35. ¿Qué es lo que dijo Jesús? Cielo y la tierra pasará, más que. No sé si sabemos bien el significado de lo que dijo Jesús ahí. Cielo y tierra pasará, más mi palabra no pasará. Y ahí él estaba hablando del fin del mundo. La comunidad científica sabe que el sol tiene un tiempo donde va a morir. Un sol ¿cuántos saben que el sol es una estrella? Lo único que el sol es una estrella. Es la estrella más cercana a nuestro planeta. Cada estrella tiene designado cuánto va a vivir, cuánta luz tiene y cuándo se va a morir. Todas las estrellas tienen contados sus días, igual que nosotros. Nuestra estrella, de acuerdo a la comunidad científica, tiene en existencia 4.5 billones de años, de acuerdo a ellos. Y ellos dicen que el hidrógeno y el helio que está dentro del sol, que está haciendo una reacción nuclear, y por eso la estrella está tirando esa luz y esos rayos. El hidrógeno se va a acabar en 4.6 o 7 billones de años. O sea que ahorita mismo el sol está a la mitad de su vida, de acuerdo a ellos. Entonces, y tú sabes lo que ellos dicen. Cuando se acaba el hidrógeno del sol en 4.6 billones de años, usted y yo, este cuerpo, Gunay, en 4.5 billones de años. Entonces, esto no es algo que estamos tan interesados, ¿verdad? Pero cuando eso pase y nosotros ya no estemos, el sol se va a hacer algo que se llama un gigante rojo. Ahorita, ¿qué color es el sol? ¿Alguien sabe qué color es el sol? ¿Amarillo? Levanten la mano si creen que es amarillo. ¿Dos personas? ¿Otro color? ¿Alguien sabe? Orange. Anaranjado, dicen algunos. Ok. Anaranjado y amarillo. Fracasaron. El sol desde el espacio es blanco. Busca en Google y busca una foto desde el espacio del sol y siempre es blanco. La razón que el sol parece amarillo es que entre más lejos está el sol, y como el sol es blanco, el blanco tiene un espectrum de colores. Y entre más lejos está el sol, más al rojo parece,
Por eso cuando se está poniendo el sol se mira rojo, porque está tan lejos de tu vista, pero esa luz tiene tanta distancia de llegar hacia usted que el espectro se pierde en la frecuencia más alto, y en la frecuencia más bajo está el rojo y está el amarillo. Por eso en la mañana se ve amarillo y en la noche o en el atardecer se mira rojo, pero el sol es blanco. Cuando se acaba el hidrógeno en 4.6 billones de años, ya no va a ser blanco. Ya se acabó el hidrógeno, el helio va a explotar y por unos 2 billones de años va a estar rojo el sol y se va a engrandecer y va a encubrir la tierra. Y la tierra va a ser quemada y destruida. Si es que antes no sea destruida por otra manera, no sé. Sabemos que bíblicamente va a estar destruida y se va a ser creado de nuevo. El nuevo Jerusalén, cielo, tierra. En Isaías dice, Isaías 40, he aquí yo creo tierra nueva y cielos nuevos. Si eso toma 5 billones de años, entonces los científicos dicen, eso va a pasar con el sol. Pero mira, aún 4.5 billones de años que pase eso, aún ahí la palabra de Jesús no pasará. 4.5 billones de años. Así de tan segura es la palabra de Dios. Así de tan completa esta palabra de Dios. Entonces, les sugiero a nosotros, aunque algo suene bien chévere en el oído, buscar primeramente en la palabra, en la Sagrada Escritura, y edificados sobre el fundamento, no en algo reformado, sino en el fundamento de Jesucristo, los apóstoles de la Biblia y los profetas.